Gracias damos, Señor Dios nuestro, por estar aquí esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Gracias por tus favores y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la esperanza, Señor. El Dios de toda gracia. Pedimos, Señor, que tú tengas a bien, Señor, poner en mis labios, en mi mente, tus palabras, Señor. Concédeme, Señor, ser un instrumento tuyo sin ningún tipo de tropiezo para que solamente, Padre, lo que va de acuerdo a lo que leemos, Señor, y al propósito que tú tengas con ellos en cada uno de nosotros, sea, Padre, la exhortación que en esta mañana traiga a tu iglesia. En este propósito nos ponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Jeremías. Nos quedamos la semana pasada a mediados o a final ya casi del capítulo 8, Jeremías capítulo 8, versículo 18, y vamos a leer aquí unos 6 versículos que son en lo que vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Jeremías capítulo 8, versículo 18. El título del mensaje de esta mañana es Desesperanza, desesperanza. Y van a darse cuenta de inmediato por qué lo titulamos así. Es el sentir que tenía Jeremías en el momento en que escribe estos versos. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 18, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿O quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Ustedes saben que la desesperanza es un sentimiento que en un momento u otro nos afecta a todos nosotros. Seguramente ustedes la han experimentado en diferentes ocasiones en sus vidas también. Momentos en los cuales pues, uno siente que tanto su mente como su cuerpo, como su propia alma se entristece y cae en una especie de desesperación. Hay una serie de sinónimos de desesperanza o sentimientos que cohabitan con que es, por ejemplo, la angustia. Una persona se siente angustiada, desalentada, desanimada. Cuando una persona no ve salida, cuando tiene un pesimismo que le abate, abatimiento, o tal vez simplemente cuando sufre una gran desilusión. Son momentos en los cuales uno dice, como decía Jeremías, quebrantado estoy, quebrantado estoy. Hay varios ejemplos bíblicos de desesperanza, pero he escogido unos cuantos para traérselos como referentes. El primero de ellos fue el caso de Job. Ustedes recuerdan que de Job decía el Señor que él era una persona justa, una persona apartada del mal, temerosa de Dios. Y Job fue un hombre con un temple tal que cuando le vinieron y le avisaron que había perdido todo, incluyendo la muerte de sus hijos, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y luego vino la mujer, además, la esposa, y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como una necia has hablado. O sea, Dios tiene poder suficiente para hacer, para deshacer, para dar y para quitar también. Y Dios de ninguna manera abandona su posición como Rey del universo, como controlador de todas las cosas. Pero el mismo Job que decía,
en el capítulo 3, versículo 16, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que no vieron la luz? Decía, ojalá hubiera sido abortado yo. Este mismo Job es el que va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que una vez deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Y no perdió sus esperanzas. Pasó por una crisis existencial por completo, al punto tal de que deseaba realmente en su depresión morirse. Pero sin embargo, el Señor lo sostuvo y finalmente conocemos cuál fue el desarrollo de la historia de Job. Llegó un momento en que dijo, yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que te conocía, Señor, pero ahora es cuando en realidad te conozco. Luego que vio la mano poderosa de Dios obrando maravillosamente, sobrenaturalmente, sobre él y sobre los suyos. El caso de Elías fue interesantísimo también. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice que él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero lo interesante es que unos días antes había tenido una victoria maravillosa. Él había confrontado a unos 850 profetas falsos, entre los 450 de Baal y los de Acera. Les había retado a fin de que manifestasen su poder, a ver quién era el verdadero Dios, si Baal, si Acera o si era Jehová de los ejércitos. Ustedes conocen la historia. O sea, la victoria fue tal que a pesar de que Dios se manifestó con poder y cayó fuego del cielo, consumió la víctima que estaban ofreciendo ahí, al punto tal de que aún el agua que estaba alrededor de ella, que la habían lanzado, fue consumida, evaporada completamente. Sin embargo, después de esto, le dijeron, Jezabel está detrás de ti. Y esto fue suficiente para que él saliera huyendo. Saliera huyendo. Acababa de tener una victoria al punto tal de que él mismo tuvo que tomar la responsabilidad de degollar a los falsos profetas para eliminar la impiedad del pueblo. Pero sin embargo luego se atemorizó. Cualquiera diría, no tiene lógica, después de la victoria que acababa de tener, pero se atemorizó y cayó en una especie de desesperanza tal que dice que deseaba morirse. Le decía, Señor, quítame la vida, quítamela. Desesperanzado, depresivo, sin lugar a dudas. Y si hablamos de David, es otro ejemplo interesante, porque ustedes recuerdan que de David dice la Escritura que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿lo recuerdan? O sea, que el corazón de él era compatible en su totalidad con el de Dios, ni más ni menos, aprobado por Dios. Sin embargo, sabemos del pecado de David. Sabemos que no solamente engañó, sino que además de esto fornicó, adulteró y asesinó. Y todo esto traería consecuencias necesariamente. La disciplina del Señor vendría sobre David. Y dice en el Salmo 32, el versículo 4, de día y de noche, ese es el propio David, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor como sequedales de verano. Dice, estaba consumiéndose como consecuencia de la disciplina de Dios sobre su vida. No vamos a entrar en detalle de lo que sucedió después, pero cayó también en un estado depresivo tal que varios salmos ponen en evidencia el sentir que tenía el rey David. Y naturalmente, Jeremías no es la excepción, lo vemos aquí. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece. Acabamos de leer ahora mismo. Mi corazón desfallece en mí. Jeremías estaba desesperanzado completamente. Y aquí en los primeros versículos que hemos leído hoy vemos nosotros cuáles eran las razones por las cuales estaba desesperanzado. Y es posible que nosotros nos identifiquemos en algún momento con algunos de estos argumentos por los cuales Jeremías se sentía de esa manera. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 18 que dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece dentro de mí. Y es el dolor que le causaba la decepción. Un profeta al cual el Señor había llamado para que diese un llamado de advertencia como atalaya a Israel del juicio que vendría como consecuencia de su mal proceder, de su pecaminosidad, de su avaricia, de sus malas obras. Y sin embargo no le habían hecho caso.
No le habían hecho caso absolutamente, pero no solamente no le habían hecho caso, sino que además de esto le habían perseguido, le habían acosado. Casi logran asesinarlo, sino porque el Señor lo preserva. Y él estaba tan decepcionado, tan decepcionado. Mientras más consagrado él era, más malagradecido era la nación, el pueblo de Judá. Y esto le causaba una profunda decepción, un profundo dolor. Dice, mi corazón llega el momento en que desfallece dentro de mí. Tal vez en algún momento tú te has sentido de esa manera, decepcionado. Decepcionado porque tú ves que te esfuerzas y tratas y te involucras y clamas y todo, exhortas, pero sin embargo no ves ningún tipo de reacción. Y si hay alguna reacción, una reacción adversa al propósito que tiene tu manifestación. Pasa así, pasa así. Nosotros vemos que en el versículo 18 del capítulo, aquí mismo, perdón, versículo 14, quiero decir, versículo 14. Jeremías decía, ¿por qué no estamos, 14 del 8:14, capítulo 8, versículo 14, ¿por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allá? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado, ¿a qué dice? A perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque hemos pecado contra Jehová. Versículo 15, ahí está el énfasis, esperamos paz y no hubo bien, día de curación, y aquí, día de turbación. Una decepción total, absolutamente. Lo que esperaban no era lo que estaban viendo, lo que estaban recibiendo. Una gran turbación, un gran dolor, y todo esto a causa de la fuerte decepción. Pero no es el único argumento. En el versículo 19 del capítulo 8 hay otra razón. Y era el hecho de que él sentía que Dios estaba completamente alejado de ellos como consecuencia de la ofensa que había recibido, porque Dios estaba ofendido por los pecados. Y dice en el versículo 19, aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. Y dice, ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas? ¿No está en ella Sión? No está Jehová en Sión, no está en ella su rey. Jeremías se cuestionaba, dice, es que Dios no está por aquí, es que nos ha abandonado completamente, es que está tan ofendido con nosotros que sencillamente no hay nada que hacer, no hay ninguna posibilidad de poder apelar a Él. Y esto le causaba desesperanza a él, o sea, él no tenía esperanza porque veía que no había ninguna manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo, a pesar de que había un clamor a favor de su pueblo. Y tal vez en ese sentido también nos ha sucedido esto en alguna ocasión, que a causa de nuestro pecado nos hemos sentido solos. Pensamos que tal vez Dios pues se apartó de nosotros, que su favor no está con nosotros. Y naturalmente, en una persona que conoce a Dios y que teme a Dios, esto debe causarle tremenda decepción, tremenda desesperación y hasta tremenda depresión. Dos motivos hemos visto de la desesperanza de Jeremías. En primer lugar, porque se sentía decepcionado a causa del hecho de que era completamente fútil, inútil, fracaso su predicación, su exhortación, el haberse constituido en un mensajero de Dios para advertir a los otros sobre el juicio que venía. Y el segundo motivo es porque decía, bueno, Dios no está por aquí. Se sentía solo, se sentía sin ningún tipo de expectativa o esperanza de que Dios acudiera, porque decía, seguramente está ofendido por causa del pecado. Pero yo creo que el versículo más importante de todos estos, por lo menos el que más me motivó a mí y me impresionó a mí, es el versículo que sigue, el versículo 20. Fíjense qué concluyente es esa aseveración que hace aquí el profeta en cuanto a la desesperanza que él tenía. Él decía, simplemente, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, la oportunidad pasó. La oportunidad pasó.
Ustedes saben que la Biblia dice que hay un solo día que es aceptable para el Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuál es ese día? El que Dios determina. Y en este caso el profeta decía, ya no hay nada que hacer. O sea, el momento en el cual nosotros podíamos sembrar, en el cual nosotros podíamos cegar y cosechar, dice, ya pasó, ya pasó. Dice, se terminó el verano, el tiempo de cegar pasó. Dice, y nosotros no hemos sido salvos. Tal vez les ha sucedido a ustedes algo similar también. Cuando piensan que ya no hay, en buen dominicano, ningún tipo de chance o posibilidad de que la misericordia de Dios se manifieste a favor de aquellas personas a las que tú amas. Jeremías se sentía completamente identificado con la nación y en particular con los que cohabitaban con él en Jerusalén. Y a él le dolía pensar en la posibilidad de que Dios tuviera, la posibilidad de que Dios tuviera misericordia y le redimiera y le rescatara, y ya había pasado. Y esto también le causaba una gran desesperanza. La Escritura dice que es un día, el día de la salvación, y cuando pensamos en algunas personas que han rechazado una vez y otra vez y otra vez esa oportunidad, nos cuestionamos, ¿será que no ha llegado el día de salvación para esa persona? ¿O será que ya pasó por delante de él y no le hizo caso? Y si se trata de alguien que amamos, sencillamente esto debe causarnos un tipo de tristeza o desesperanza. El tercer motivo era ese. Él sabía que la oportunidad había pasado. El llamamiento a un arrepentimiento, a una conversión, a volverse a Dios, había sido rechazado una y otra vez por las autoridades y por el pueblo también. Y él decía, pasó la siega y terminó el verano, y todavía no hemos sido salvos. Y así sería, así pasó. Llegarían los ejércitos babilonios y destruirían la ciudad. Y harían una masacre total. Y no serían salvos. Sí, es así. Hay personas que les pasa su día. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta congregación, por este templo, habrán escuchado el mensaje de salvación, la necesidad de un arrepentimiento, un cambio de vida, un volverse a Cristo, un nacer de nuevo, el tener una nueva vida en Cristo, y han dejado, olé, pasar el día? Han dejado pasar el día de salvación, han dejado pasar la oportunidad. Algunos piensan mañana, y como Faraón, cuando llegue mañana lo único que va a venir es destrucción, muerte y condenación. Jeremías estaba desesperanzado, estaba decepcionado, sentía que Dios estaba lejano y completamente ofendido, y consecuentemente él pensaba que la oportunidad de redención o de salvación o de liberación de la nación había pasado y que ya no había ninguna posibilidad de ser salvos. Es muy interesante que va a haber un remanente que va a sobrevivir, un pequeño remanente, y él va a estar incluido entre los que sobrevivirían la invasión babilónica. Es bueno leer el libro completo. Pero, mientras tanto, él veía simplemente que no había esperanza. No había ningún tipo de esperanza porque no respondían al llamado del Señor a un arrepentimiento y una conversión, un acudir a Él para, obedeciéndole, poder escapar del juicio que venía. Otro motivo que vemos nosotros aquí en el mismo versículo 22 es el hecho de que no solamente estaba consciente y tenía miedo, ¿verdad?, por la tosudez del pueblo, por los cabezacacoduros que eran, sino que además de esto, él se identificaba con el pueblo al punto tal de que él estaba espantado delante del quebrantamiento de la hija de su pueblo. Es la identificación que tenía él con la nación. Dice en el versículo 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy y espanto me ha arrebatado. Y no es otra cosa que el miedo a las consecuencias del juicio de Dios sobre la nación. No sé si ustedes han experimentado esto.
temor, aprensión, desesperanza, cuando piensan en lo que va a significar para las personas que amamos el hecho de rechazar el consejo de Dios, la palabra de Dios. A él le causaba una aprensión enorme. Habían sido tosudos, cabeza dura, y no había remedio. Fíjense como dice en el versículo 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Y por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Ustedes creen que están hablando de algún ungüento medicinal en particular? Está hablando de la medicina que viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino. El regalo que Dios da de la salud del alma para aquellos que se arrepienten de sus pecados y acuden a Él. Jeremías estaba sin lugar a duda completamente desesperanzado. Eran personas con las cuales él se identificaba plenamente, lo dice el versículo 20, capítulo 9, versículo 1, y consecuentemente él decía, yo lo único que quiero es poder rajarme a dar gritos. ¿No lo ven ustedes? Lo dice el 9.1. Yo lo único que quiero es que poderme rajar a dar gritos, porque no hay esperanza. O sea, hay una decepción total. Dios está lejos de nosotros. La oportunidad ya pasó. Y la consecuencia de esto, sin lugar a dudas, es el juicio de Dios sobre el pueblo. Y esto me espanta absolutamente. No hay ningún tipo de remedio para esta situación. Y son personas a las cuales yo amo, con las cuales yo me identifico. Consecuentemente, yo quisiera, versículo 1 del capítulo 9, oh si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. De ahí viene el que muchos le califican a él como el profeta llorón. Llorón. Profeta llorón porque lloraba. Dice, yo quisiera llorar de día y de noche por lo que veo inminente, que es la muerte de mis compueblanos, de los hijos de mi pueblo, de personas a las cuales previamente había manifestado su amor y su preocupación por ellos. Jeremías estaba desesperanzado completamente. Él sentía que su propósito se había frustrado, decía total, como aquella expresión que cantábamos antes cuando decíamos total pa' qué, total pa' nada, ¿verdad? Los más viejos se recordarán de esa expresión. Y dice en el versículo 2, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Ojalá yo pueda salir de aquí, irme para algún sitio donde yo me pueda olvidar absolutamente de todos estos, porque tenía un sentimiento de impotencia tremenda cuando no podía remediar la situación. Estamos hablando de desesperanza, la desesperanza de Jeremías. Y es posible que nosotros, y fíjense que he sido reiterativo en estas reflexiones, es posible que nosotros en ocasiones nos hayamos sentido como se sentía el profeta en ese momento, desesperanzado completamente con esta situación, con este ser amado, con este relacionado, con este hijo, con este padre, con este amigo, con este hermano. O sea, es posible que nosotros nos hayamos sentido así, y de hecho, no lo dudo, que hayamos perdido las esperanzas muchas veces en cuanto a que Dios obre en las vidas de esas personas para su bien y para su gloria. Cuando digo para su bien, para bien de las personas que amamos, ¿no? Y para su gloria, para la gloria de Dios. Así se sentía Jeremías. Los cristianos tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza que se basa fundamentalmente en el hecho de que tenemos la fe que tuvo Abraham. Cuando la Escritura habla de Abraham en Romanos capítulo 4, como el padre de la fe, dice que fue un hombre que creyó en esperanza contra esperanza, en esperanza contra esperanza. O sea, él no se desesperanzó, aun cuando Dios le había prometido que iba a tener a través de su heredero, el único hijo que tuvo ya en su vejez, dice, a quien vendría a ser de bendición para toda la tierra. De donde vendría el Mesías, el Cristo, según la carne. Y de un momento a otro Dios le dice, ve y sacrifícalo en holocausto para mí. Y no vemos en ningún momento que Jeremías dijera, ay no, Señor. No vemos en ningún momento que Jeremías se lamentase o que dudase inclusive, sino que actuó por fe.
porque él creyó, dice la Escritura, que Dios era suficientemente poderoso como para, si fuera necesario, hacerlo resucitar entre los muertos. Tenía esperanza en contra de cualquier posibilidad de esperanza. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios de la fe en Abraham, en aquel en el cual podemos descansar y confiar, no importa la circunstancia, porque en Él siempre hay esperanza. Mientras tengamos aliento, hay esperanza. Con los años hemos visto actuar a Dios tantas veces en tantas formas diversas. Y no me refiero solamente a asuntos que tengan que ver con problemas de salud. Es en tantas formas maravillosas que Dios obra a favor de su pueblo. Cuando pensamos que no hay nada que hacer, sin embargo, sí hay una esperanza en el Señor. Y cuando hablamos de la salvación, ni hablar, porque tenemos la seguridad de que vamos a vernos con el Señor, que tendremos un próximo encuentro. En el Salmo 42, una y otra vez, el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, espera en Dios. No te abatas, alma mía, espera en Dios. Y yo no sé tú, pero para mí este tipo de expresiones en la palabra del Señor son un aliento tremendo en momentos en los cuales yo digo: ya no hay nada que hacer, esto no lo arregla nadie, no tenemos ninguna posibilidad, no hay escape posible. Lo único que espera es el juicio de Dios o las consecuencias de nuestro propio extravío, como en el caso de esta nación corrupta, impía, que había recibido del Señor todo tipo de revelación, profecías, etcétera, y que sin embargo no había obtemperado al llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y Jeremías se sentía así, pero nosotros no tenemos derecho a sentirnos así. Absolutamente. Porque si somos cristianos hemos sido objetos de la misericordia del Señor. Y el mismo Jeremías terminaría aprendiendo a no desesperarse. Si vamos al libro que sigue, el libro de Lamentaciones, vayan conmigo allá si ustedes quieren. Vamos a ver el cambio de mente que se produce en él cuando comprende la obra de Dios a través de todo lo que estaba sucediendo. Y dice Lamentaciones capítulo 3, el próximo libro, versículo 22. Por la misericordia de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos. O sea, la nación no fue consumida. El juicio de Dios vino sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Pero sin embargo el Señor guardó un remanente, como siempre lo hace. El remanente, Él consideró que era fiel a Él. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, o sea, el pedazo mío, dice, es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué dice? En Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y sigue hablando sobre esto. Es el mismo Jeremías que escribe Lamentaciones y que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él no es infiel. Él no se niega a sí mismo, dice la Escritura. Y aun cuando nosotros no vemos salida y vemos situaciones y vemos personas que amamos y vemos juicio de Dios sobre nuestras vidas o alrededor nuestro, no podemos desesperanzar. Nosotros somos los herederos de la fe de Abraham. Nosotros tenemos que vivir y andar por fe necesariamente. Y tenemos que confiar necesariamente en las promesas del Señor, como es el hecho de que aún habremos de alabarle. Tendremos finalmente un encuentro delante de Él y un momento o un motivo para darle gloria aún por las pruebas por las que hemos pasado. No hay despropósito en Dios, algún propósito tiene. Y su misericordia, que dice aquí, dice para siempre, nunca decayeron su misericordia. Se renuevan cada mañana, porque grande es la fidelidad de Dios. Después de esto, quiero enfatizar en cuanto a la esperanza que tenemos los cristianos, es el hecho de que
Hay un precio que ya ha sido pagado, el rescate. Y en ese sentido tampoco debemos tener ningún tipo de temor o aprensión o duda. Porque si bien la Escritura dice en Efesios capítulo 2 que había un tiempo en el cual nosotros estábamos alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y que éramos ajenos a los pactos de la promesa, estoy leyendo Efesios 2:12, dice, y en el cual vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Cristo haya lavado nuestros pecados con su sangre nos ha acercado a Dios. Ha quitado el impedimento, nos ha concedido la paz de Dios, la paz para con Dios. Hermanos, Pedro lo confirma de esta manera, diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso no lo tiene un incrédulo, lo tiene solamente un creyente, lo tiene solamente aquel que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sabe ciertamente que fue rescatado de su vieja vida, de su manera de vivir, para venir a ser un hijo de Dios. Y que tiene la certeza, la seguridad de que verá a Dios cara a cara y que Él es soberano, controla y gobierna nuestras vidas. Hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es una realidad. Jeremías no tenía morando en su corazón al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre el profeta en un momento dado a fin de que manifestara la voluntad de Dios y la revelación de Dios. Pero el creyente recibió la promesa de que el Consolador, el Espíritu Santo, vendría a nosotros en el momento en que creímos y permanecería en nosotros hasta el día de la redención, hasta que estemos en la presencia del Señor. Por eso Romanos 15 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo podemos abundar en esperanza en el Dios de esperanza. Ayer yo les mandé a ustedes un mensajito que les avisaba que había muerto el pastor misionero Roberto Meyer. Algunos de ustedes decían, ¿quién es? Bueno, es natural que no lo conozcan, ya tiene muchos años que había dejado el país, pero fue uno de los primeros misioneros que vinieron acá al país a predicar el Evangelio, a fundar iglesias bautistas. Era parte de la misma misión bautista de la cual era nuestro hermano Pablo Hollis, fundador de esta congregación también. Y fue precioso poder comunicarme con sus hijos y ver el testimonio que dieron ellos de los últimos minutos de la vida de él, cuando ya tenía tiempo ya enfermo, inclusive estaba interno. Y él decía, todo está bien. Consciente de que no le quedaba ya hálito de vida, decía, it's okay, it's okay. Y eso se quedó en sus hijos. Y tanto uno como otro que viven en diferentes estados dieron ese mismo testimonio. Decía, estamos gozosos y tranquilos porque ya está en la presencia del Señor. Hay momentos en los cuales uno tiende a desesperanzarse, a perder las esperanzas, inclusive a caer en depresiones. ¿Quién dijo que los cristianos no caen en depresiones? Sí, caen en depresiones. Cuando quitamos la mirada de arriba y la miramos hacia abajo, o nos miramos a nosotros mismos hacia adentro, terminamos desesperanzando.
cayendo en depresiones. Pero recordemos estos versículos: las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. Así lo dice Lamentaciones capítulo 3, el versículo 21 al 24 que leímos hace un rato. Y fíjense, vamos a Lamentaciones de nuevo, porque vamos a leer otro versículo ahí. Lamentaciones capítulo 3. Ya para concluir. Fíjense lo que dice el versículo 3:21. En esto recapacitaré en mi corazón. Ese es Jeremías, el mismo Jeremías que ya decía que no hay nada que hacer. Pasó la siega, se pasó el verano, dice, y no hay esperanza, ¿verdad? Y aquí dice él, el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿En qué era que estaba recapacitando? En que por la misericordia de Jehová no habían sido consumidos, porque nunca, y ese nunca es importante, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, versículo 24, en él esperaré. En el versículo 31, ¿están ahí? Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay un propósito detrás de cada aflicción que viene, de cada prueba o de cada disciplina. Hay un propósito de Dios, no lo hace por antojo, voluntariamente, así que hoy nací con el deseo de mortificar a fulano, ¿verdad? O poner a prueba el amor del otro, o castigar. No, ese no es Dios. Dios no obra de esa manera. Y si aflige, tiene un propósito. Si aflige, dice, también se habrá de compadecer conforme a la multitud de sus misericordias. Tenemos que mantener nuestra esperanza y recordar la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Él decía, aunque nuestro hombre exterior, dice, no desmayamos, decía él, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4, estoy leyendo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo que hay detrás de lo que está sucediendo. Dice, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. El propósito que tiene Dios delante de cada circunstancia es siempre bueno. Y por eso nosotros no debemos nunca desesperar. Y si vives sin esperanza, como aquel amigo de mi padre, que cuando lo visitaba, y ya lo he dicho otras veces aquí, le preguntaba, ¿cómo usted está? ¿Cómo se siente? Y dice, aquí esperando la muerte. Ya tenía 90 y tantos años. Aquí esperando la muerte. Mr. Meyer murió de 94 y decía, it's okay. Me lo imagino porque lo recuerdo también. Un hombre muy firme en sus convicciones. It's okay. En otras palabras, no hay problema, me puedo ir. El otro decía, esperando la muerte. ¿Y más allá qué? Más allá de la muerte. Si vives sin Dios, es natural que estés sin esperanza en este mundo. Si confías en ti o en tu religión, es posible, ¿verdad?, que llegarán momentos en los cuales, por la falta de firmeza de tu basamento, te tambalees completo. Y al final tendrás destrucción y muerte. Pero si has confiado en el Señor Jesucristo, entonces, hermano, hay que vivir en la esperanza de la gloria de Dios. Cantábamos a un Dios que le llamábamos un Dios de imposible, ¿verdad? Así es que se llama el título, un Dios de imposible. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tienes tú también, el Dios de imposible. Vamos a orar.
Gracias, Señor, por ser el Dios soberano, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios todopoderoso, el Dios amoroso. El Dios, Señor, que no tendrá por inocente al culpable, pero que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Te rogamos, Señor, que nos recuerdes estas verdades en el momento en el cual nuestro ánimo decaiga, Señor, como consecuencia de cualquiera de estas cosas que estaban sucediendo en el ambiente, en el entorno de Jeremías, y que lo hacían, Señor, desesperarse. No ver más allá, no ver el final del camino, donde estás tú siempre esperando a los tuyos para bendecirle y para glorificarte en la vida de ellos. Que no nos pase eso, Señor. No permita que nos pase. Por el contrario, Señor, que podamos en cada etapa, en cada momento, mantener nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y evidentemente la esperanza, Señor, bienaventurada del encuentro que tendremos contigo. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.